pues prácticamente es el comportamiento de lo que es el fármaco en el organismo. Es decir, una vez que nosotros ingerimos un fármaco, ya sea que nosotros tengamos, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, alguien que le duela la cabeza, que tenga una infección, que tenga fiebre y que se tenga que tomar algo para eso, ¿no? Entonces, desde el momento en que nosotros nos tomamos una pastilla, nos tomamos una cápsula o nos inyectamos algo, ya está empezando ya vamos a empezar con esos procesos de farmacocinética. Entonces, como ustedes me dijeron, o sea, son diversos pasos por los que pasa un fármaco, desde que se libera, que se absorba, que se distribuya, que pase por el metabolismo y que se excrete. Y para esto tenemos que saber dos conceptos que a mí se me hacen muy importantes, que es lo que es la biofase y los reservorios. Con la biofase, pues nos referimos a lo que es el medio en el que el fármaco está en condiciones de interactuar con sus receptores, ya sea para ejercer tanto un efecto terapéutico como uno tóxico. ¿Y esto a qué se refiere? Ustedes, por ejemplo, Dafne, cuando te tomas una pastilla, te duele la cabeza y te tomas una aspirina, el efecto te da, o sea, se te quita el dolor de cabeza, luego, luego. No, pasa un determinado periodo en el que la pastilla me hace efecto. Creo Exacto. que eso se le llama periodo de latencia, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, o sea, este periodo de latencia, ¿qué significa? Va a ser el tiempo en el que una vez que nosotros nos tomamos un fármaco, tiene que llegar primero, o sea, pues pasa por el esófago, llega al estómago, ya sea en el estómago o en el intestino que se absorba, pase a lo que es el plasma, y del plasma se mueve a los receptores para poder ejercer su efecto. Entonces, todo ese tiempo que se pasa, que es el periodo de latencia, hasta llegar en el medio en el que va a empezar a interactuar con sus receptores, es lo que es llamado biofase. Otra característica u otra definición son lo que son los reservorios de los tejidos. Por ejemplo, han visto cómo es que, ignoren eso, han visto cómo es que espérenme. Perdón, es que mi perro está ladrando. Han visto, por ejemplo, cómo es que los osos hibernan, y para hibernar tienen que reservar nutrientes, tienen que reservar nutrientes en diversas partes de su cuerpo para poder sobrevivir todos esos meses de hibernación. Pues más o menos, pasándolo a los humanos, son esos lugares del cuerpo, de nuestro organismo, en donde nosotros también podemos almacenar fármacos. Los vamos a ver más adelante, pero por ejemplo puede ser la grasa, que es la más importante, puede ser el hueso, pueden ser los dientes, etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver, una vez de que se absorbe un fármaco y pasa como fármaco libre, pueden pasar diversas cosas. Puede irse a sus receptores y estar en la biofase, ejercer su efecto. Puede irse a un reservorio de los tejidos y quedarse ahí como un fármaco inactivo, por así decirlo. O puede irse al hígado. Y una vez que está en el hígado, ¿qué pasa? Se va a metabolizar, se va a inactivar y una vez pasado todo esto, se va a excretar. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, todo va bien. Ok. Entonces, vamos a ver lo que es la curva de niveles plasmáticos, que tiene un poquito que ver con lo que dijo su compañera Dafne ahorita, más o menos sobre el periodo de latencia y todo esto. Y vamos a ver un poquito la importancia de esto. Ok, tenemos esta gráfica, no sé si ya la hayan visto con su doctor, pero pues para resumirla, en el eje de las ordenadas tenemos lo que es la concentración plasmática, en el eje de las abscisas el tiempo, y vamos a tener distintos puntos que nosotros debemos observar. Y lo vamos a hacer con un ejemplo para que sea un poquito más fácil que lo entiendan. Entonces, supongamos que, no sé, Gema. A Gema le acaban de sacar las muelas y entonces para que no le duela y para que se desinflame un poco, le tienen que recetar ketorolaco. Normalmente la dosis es como 10 miligramos cada 6 horas. Entonces, Gema se toma la pastilla a las 8 de la mañana y se la toma y pasan unos 15 minutos para que le empiece a hacer efecto. ¿Y eso por qué? Porque va a empezar a subir la concentración plasmática hasta que llega a esta línea que se llama... ¿Sí ven mi cursor? No, ¿verdad? No lo pueden ver. Ok. ¿Ya ven el puntito rojo? Me avisen cuando lo vean. No. Ok. Pero van a llegar a una línea que está un poquito más arriba, que significa CME, que es la concentración mínima eficaz. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser la concentración mínima o la dosis mínima de un fármaco para que empiece a ejercer su efecto. Tal vez si, por ejemplo, le recetáramos 5 miligramos a Gema, no le haría efecto porque no hay una suficiente concentración plasmática y a ella le seguiría doliendo. Entonces estaríamos por debajo de lo que es la concentración mínima eficaz. Pero una vez de que la concentración plasmática alcance a ese nivel,
Eso cuando a Gema tal vez va a empezar a decir, ya no me duele, ya se me ve un poco menos inflamado, etcétera, ¿no? Entonces, desde que se administró el ketorolaco a Gema hasta que le empieza a hacer efecto, que le empieza a dejar de doler, se le llama el periodo de latencia, que es lo que mencionó su compañera Dafne ahorita. Ahora, una vez que empieza a aumentar la concentración plasmática de lo que es el fármaco, ven, por ejemplo, lo que es esta curva, la curva de la concentración plasmática, y todo ese tiempo a Gema no le va a doler para nada no le va a doler para nada lo de las muelas. Esto se le va a llamar lo que es la intensidad del efecto. Es decir, no va a doler, no le va a doler por cierto periodo determinado. Pero una vez que empieza a disminuir lo que es la concentración plasmática de lo que es el fármaco, una vez de que pasa diverso tiempo y baja otra vez por debajo de la concentración mínima eficaz, a Gema le va a empezar a doler otra vez. Entonces, normalmente que son 4 o 6 horas en que dura el efecto del ketorolaco, entonces en todo este tiempo va a ser el tiempo eficaz. Esto va a ser muy importante, y más cuando veamos otros fármacos, o ustedes cuando lean cualquier fármaco, va a venir un apartado de farmacocinética, en donde les va a decir tiempo de acción, tales horas, tiempo de, por ejemplo, del ketorolaco, tiempo de acción, 4 a 6 horas, y ustedes ya se van a dar una idea de que va a ser el tiempo eficaz en el que a esa persona no le va a doler por lo que se esté tomando el medicamento, etcétera, y ustedes se van a dar la idea de cada cuánto le tienen que recetar a esa persona los fármacos. Algo muy importante, que es la concentración mínima tóxica. Siempre cuando veamos nosotros fármacos, tienen que estar pendientes de cuánto es lo máximo que nosotros le podemos dar a un paciente. Por ejemplo, si a Gema, si le recetamos el ketorolaco cada 4 horas y se le olvida, se va por su helado para que se le desinflame, etcétera, y se le olvida, y ya pasaron unas 10 horas y dice, ya se me pasó. Entonces se toma 3 ketorolacos porque dice, bueno, para que pegue bien, y se los toma 3, y ya a las 4 horas se vuelve a tomar otros. ¿Qué va a pasar? Va a sobrepasar lo que es la concentración mínima tóxica, y en vez de que le esté ejerciendo un efecto terapéutico a Gema, le va a empezar a provocar muchos efectos secundarios, puede que incluso, después lo vamos a ver cuando veamos a Inés, pero pues no nos podemos pasar de esa dosis con los pacientes. Entonces, siempre debemos de tener en cuenta cuál es la concentración mínima tóxica de los fármacos, de todos los fármacos, y dejarle en claro a los pacientes que en ciertas ocasiones ellos no pueden hacer eso, porque muchos pacientes, no sé si a ustedes les ha tocado, o que sus mismos familiares digan, es que ya se me pasó la hora, me tomo 1 o me tomo 2, y quieren estarse tomando más, y no saben de que pueden llegar a esta concentración. Entonces, por ejemplo, en el caso del ketorolaco no te puedes pasar de 40 miligramos al día, y si Gema se está tomando 50 porque se le olvidó pasarse por la hora, pues va a empezar a presentar efectos tóxicos. Entonces, esta curva de concentraciones plasmáticas, ¿qué les va a explicar? Ustedes tienen que tener en cuenta y tienen que explicarle al paciente más o menos en cuánto va a empezar a hacer efecto el fármaco, cada cuánto se lo debe tomar, de que no se debe pasar de la dosis, o que siempre debe de estarles preguntando, ¿ok? Entonces, eso lo van a ver cada vez que vean algún fármaco, es que les va a aparecer como que las características de cada uno, y ustedes se tienen que dar una idea. Y por ejemplo, si la dosis máxima de ciertos fármacos son 3 miligramos, ustedes deben de decirle bien al paciente de que no se debe pasar esa dosis, porque si no, pues empiezan los efectos secundarios. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Todo bien, gracias. Ok. Entonces seguimos con lo que es la absorción. Y pues va a ser todo este proceso de los fármacos que pasan del exterior al medio interno. ¿Esto qué quiere decir? De que una vez de que Gema, que se tomó el ketorolaco, pasa al esófago, pasa al estómago, y del estómago o del intestino delgado puede empezar a pasar al medio interno para posteriormente irse al plasma. Hay diversos mecanismos por los cuales el fármaco puede pasar por estos mecanismos de absorción, por así decirlo. Esperen que pase la diapo. Pero principalmente no sé si ya los hayan visto el año pasado en fisiología, que son todos estos procesos pasivos, por ejemplo, la filtración a través de poros, la difusión pasiva directa, difusión facilitada. ¿Sí se acuerdan más o menos de esos mecanismos? Sí. Sí. Entonces, todos estos mecanismos que ven aquí son por donde los fármacos pueden atravesar las membranas para pasar al medio interno, ya sea por procesos pasivos, la filtración por poros hidrófilos, la difusión pasiva directa, por una difusión facilitada, transporte activo, o puede ser por endocitosis, exocitosis, ionóforos o liposomas, que esos son los menos ocupados. Algo que quiero que les queden claro de una vez es que el mecanismo que utilizan más los fármacos es la difusión pasiva directa. O sea, es muy importante porque es el que más utilizan todos.
Y vamos a empezar a ver un poquito, solo repasarlos, porque pues esto ya lo vieron en fisiología, pero cómo funciona, por ejemplo, la filtración a través de poros. Pues ya saben que son poros que tienen un diámetro, por ejemplo, de 4 amperes, y a través de estos pueden pasar ya sea moléculas muy pequeñas con carga negativa, depende del revestimiento de los poros, y pues son canales acuosos por los que pasan. Entonces, como estos poros son muy, muy, muy chiquititos, va a depender muchísimo qué fármaco va a pasar. O sea, el fármaco tendría que tener una molécula muy pequeña, tiene que tener una carga negativa y depende del gradiente. Y normalmente esa filtración pues depende de lo que es la vascularización y el flujo y el flujo en general. Bueno, vamos a pasar a lo que es la difusión pasiva directa. Como les dije, este es el método más utilizado por los fármacos. Aquí no, realmente son fármacos neutros o que tengan, pueden ser bases o ácidos que pueden atravesar la membrana. Realmente son compuestos sin cargas. Realmente esto de fármaco neutro y base o ácido no se lo tienen que aprender, pero son compuestos sin cargas que pueden pasar la membrana y no hay problema. O sea, no sé si recuerdan las características de la difusión pasiva, de que no es selectiva, no es saturable, no es competitiva, es decir, cualquier molécula que llegue va a pasar. Y por eso es que es el mecanismo más utilizado por los fármacos. Todo lo que llegue va a pasar. Algo muy importante que deben de aprenderse de esto es que la difusión pasiva o este transporte puede ser modificado por el pH. Y esto a mí se me hace muy interesante, más con la eliminación de los fármacos. Nosotros podemos, por ejemplo, lo vamos a ver más en eliminación, pero por ejemplo, incluso en cuestiones de infecciones de vías urinarias, con el solo hecho de acidificar el pH de la orina, podemos mejorar a esta infección. Aunque no sea aparte de los antibióticos, con esto podemos mejorar eso. ¿Y por qué? Porque estamos modificando el pH y así mejorando el transporte de estos fármacos. Podemos mejorar la eliminación de ciertas cosas. En el caso de las infecciones, podemos mejorar la eliminación de los microorganismos. De ahí tenemos lo que es la difusión facilitada y el transporte activo. Realmente, pues ya saben que la difusión facilitada necesita una proteína de transporte. ¿Y esto qué se forma? Se forma un complejo liposoluble. ¿Esto qué quiere decir? Que pasa muy rápido o con mucha facilidad a través de la membrana. Es decir, a ver, creo que lo tenía en la anterior diapositiva. De que está el sustrato, que pueden ver, ¿ven la S que está en lo que es difusión facilitada? Sí. Ok, entonces tienes el sustrato o el fármaco que se une a lo que es la proteína transportadora, pasa a través de la membrana. O sea, podrían pensar de que la proteína transportadora es como un barquito, que nada más agarra el fármaco, lo pasa a través de la membrana y lo suelta. O sea, es como podríamos decir que la membrana es un río y el transportador es un barco, y el fármaco o el sustrato es el que se va a transportar de un lado a otro. Como saben, las características... Ay, esperen, deje saco mi perro. Ok, entonces, pues ya no sé si recuerdan las características de la difusión pasiva directa, que pues este proceso sí es más selectivo, es decir, no cualquier sustancia pasa a través de la membrana, es saturable. ¿Esto qué quiere decir? De que mientras más moléculas hayan, va a ser más lento este transporte, es competitivo, pero no requiere energía. Y de ahí tenemos a lo que es el transporte activo. Pues ya desde aquí, pues las características de ese transporte es que ya requiere de ATP. No sé si recuerdan, por ejemplo, todas las bombas que vieron en fisiología, las bombas de sodio y potasio 2 cloros, todo eso. Pues este transporte activo también puede, en algunos fármacos puede utilizarse ese transporte activo, casi no se usa. El más importante es la difusión pasiva directa. De ahí tenemos otro mecanismo que es la endocitosis y exocitosis. Bueno, espera que se pase la dieta. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Okay. No, todo va bien. Bueno, entonces tenemos lo que es la endocitosis y la exocitosis. Aquí pues es una liberación selectiva de fármacos dentro de la célula. Esta no es importante como tal para el proceso de absorción, pero sí me gustaría que desde aquí la empiecen a conocer, porque la vamos a ver más cuando empecemos a llegar con neurofarmacología, que empecemos a ver los colinérgicos, adrenérgicos y todo eso, porque muchos de estos mecanismos son a través de endocitosis y exocitosis. Así que pues nada más, imagínense, por ejemplo, no sé si han jugado Mario Bros, si recuerdan a Yoshi. Sí. Ok, sí. Pues Yoshi ¿qué era? No sé,
Es un Como un dragón. dinosaurio, ¿no? Bueno, Ajá. tortuga dinosaurio, no sé. Ajá, pues era un tiranosaurio que se encargaba de en el juego agarrar con su lengua a las tortugas, por ejemplo. Entonces, así podríamos intuir de que es la endocitosis, es decir, de que agarra moléculas y las deja guardadas en su boca, en el caso de Yoshi. Y la exocitosis es en el momento en que Yoshi las soltaba y las empujaba. De ahí, pues si no lo saben, búsquenlo, pero la verdad no tengo otro ejemplo, pero pues así es más o menos la endocitosis y la exocitosis, el hecho de agarrar una molécula y envolverla totalmente, y la exocitosis, pues dejarla ir. Y por último tenemos lo que son los ionóforos y los liposomas. Estos mecanismos casi no se usan realmente, o sea, nada más los puse por puro compromiso, la verdad. Voy a pensar que se pase la diapo, pero realmente no son importantes, solo sepan que tal vez en los liposomas tal vez pueden ser utilizados por algunos fármacos como los antibióticos y ya. De ahí ya, realmente esos no son importantes. Ya, pues son estos. Pero no se preocupen por eso, la verdad. Como les dije, lo más importante, difusión pasiva directa. Entonces, de ahí ya vimos lo que es cómo se da la absorción, es decir, el paso desde el medio exterior al medio interno. Ahora vamos a ver cómo es que, para empezar, entra un fármaco al organismo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver las vías de administración de los fármacos. ¿Alguien que me pueda decir algunas vías de administración que ustedes conozcan? Sí, claro, pues la oral, la sublingual, ¿Cuáles más incluso conocen? la La vía rectal. intravenosa. Respiratoria, la cutánea, conjuntival. Exacto, son todas esas. Entonces, algo que pues tienen que darse es de que ustedes pues lo dijeron así en general, pero se clasifican en dos tipos, lo que son las vías inmediatas o directas o las vías mediatas o indirectas. Ahí, esperen que pase la diapo. Pero, bueno, esperaremos que pase. Ya. Ok, entonces, esto es muy importante porque ¿en qué se diferencia? Las vías inmediatas o directas significa de que pasan la pueden ver en la imagen de la izquierda, pasan directo, o sea, atraviesan membranas y compartimentos para llegar a lo que es el medio interno. Así que, viendo esto, pueden asumir de que la manera en la que se absorben es mucho más rápida, a diferencia de la absorción mediata. Con la absorción mediata, esta absorción, por ejemplo, en el caso oral, sublingual, quiere decir de que una vez que nosotros ingerimos esa pastilla, tenemos que esperar cierto tiempo para que a través de los procesos que les dije, los de difusión pasiva directa, pasen al medio interno y así puedan ser absorbidos. Entonces, esa es la principal diferencia en lo que son las inmediatas y las mediatas. Dentro de las inmediatas tenemos lo que es la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular o la intravascular, y de las mediatas pues tenemos a la oral, la sublingual, la rectal o la dérmica. Cada una de estas tiene sus características, pero pues principalmente sabemos que las inmediatas tienen un efecto de acción mucho más rápido, porque no tienen que pasar por todo ese proceso de la difusión pasiva directa para poder atravesar las membranas, porque se pasan directo. Esperen que pase la diapositiva. Ok, entonces primero vamos a empezar a ver las 4 vías mediatas más importantes, que son la vía oral, la sublingual, la rectal y la dérmica. Realmente la rectal y la dérmica no son tan comunes. Pero ¿qué tienen de característica importante las vías mediatas? Que van a poder, que pueden sufrir 2 alteraciones, que va a ser lo que es el efecto de primer paso y la otra es la recirculación enterohepática. ¿A qué me refiero con el efecto de primer paso? Muchas veces un fármaco cuando se absorbe, en vez de irse a la circulación sistémica, puede que pase de la mucosa, puede que pase a las venas y llegue al sistema porta. Y ustedes ya saben de que si llega al sistema porta, se va al hígado. ¿Y en el hígado qué pasa? ¿Alguien sabe qué pasa cuando llega un fármaco al hígado? ¿No era una inactivación? Exacto, se metaboliza y se inactiva, o sea, ya se queda, pues ya no sirve, una vez que llega al hígado y se metaboliza, ya no sirve, está listo para que se elimine. Entonces, muchos de estos fármacos, si terminan en las venas y terminan en el sistema porta, van a sufrir lo que es el efecto de primer paso, es decir, de que se van a metabolizar antes de llegar a la circulación sistémica y ya no van a servir de nada. Lo vamos a ver ahorita con la administración rectal, por ejemplo, pero este efecto de primer paso va a afectar la absorción de los fármacos y puede disminuir como que la eficacia o el tiempo de acción del fármaco. Otra situación que pueden sufrir estos fármacos es la recirculación enterohepática. ¿Esto qué quiere decir?
que puede que pase lo mismo, que se vaya que pase de la mucosa, que pase a las venas, se vaya por el sistema porta, pero en vez de llegar al hígado, se salga por la vía biliar. No sé si recuerdan un poquito acerca de la anatomía, fisiología, que pues está el hígado, abajito tienes a la vesícula biliar, tienes las vías biliares, por ejemplo, el hepático común, que se une con el cístico, forman el colédoco, de ahí se une el pancreático, y ya de ahí sale en el intestino. ¿Sí recuerdan un poquito de eso? Sí, Ok. Sí. Entonces, puede que en vez de irse al hígado, se vaya al biliar. Entonces, ese fármaco que se supone que ya iba normalmente son fármacos que se supone que que ya hicieron su trabajo. O sea, pongamos un ejemplo. Supongamos de que en un fármaco, por ejemplo, el paracetamol, pongámoslos como una persona, que es Bob el constructor, que se supone que tiene que ir a bajarle la fiebre al paciente. Entonces ya fue y le bajó la fiebre al paciente y ya dice, ok, ya mi trabajo aquí está hecho, ya me tengo que ir, y se va al hígado. Pero en vez de irse al hígado, en vez de ser metabolizado por el hígado, se va directo a las vías biliares, cae en las vías biliares y vuelve a caer en el intestino. Y en el intestino, ¿qué pasa? Se vuelve a absorber. Entonces Bob, que se supone que ya se iba, cae otra vez al intestino y dice, ok, si ya estoy otra vez en el medio interno, es porque tengo que seguir trabajando. Esta recirculación enteropática, ¿qué nos dice? Que el fármaco va a actuar mucho más tiempo de lo que tenías esperado. Por ejemplo, si un fármaco actúa de 4 a 6 horas, puede que actúe 8, puede que actúe 10. Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta cuando administren este tipo de fármacos, que puede que algunos sufran un efecto de primer paso y dure menos. Puede que otros pasen por la recirculación enteropática y duren mucho más. ¿Tienen alguna duda de estos conceptos hasta ahorita? todo muy bien, los ejemplos súper bien. Ok, entonces pues vamos a ver un poquito sobre las vías de administración. Pues sabemos que la vía oral es la más administrada, pues la más utilizada, se absorbe en el tubo gastrointestinal. No le pongan atención a lo de ácidos y bases, la verdad no importa. Pero algo que influye mucho en lo que es esta absorción es todos los procesos que alteren lo que es el estómago o el intestino. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tomado naproxeno o ibuprofeno en ayunas? Te da gastritis, te arde horrible el estómago. Bueno, a mí sí yo no puedo tomar, por ejemplo, naproxeno si no tomo meprazol porque me siento bien mal, o sea, me da gastritis. Exacto, entonces, o sea, a la vía oral puede modificarse según si has comido o no, incluso las emociones, o sea, como dice su compañera, si te tomas un naproxeno sin desayunar, te va a arder muy feo el estómago, o sea, igual a mí me ha pasado, y pues sí, yo tengo que comer muchísimo para que pueda absorberse bien el medicamento y no me pase nada. Entonces, o sea, tienen que tener también en cuenta cuando, de estos tipos de medicamentos, si a la hora de que vean la farmacocinética de cada uno, ver si se tiene que tener antes de las comidas, después de las comidas, porque hay fármacos de que si comes antes y te tomas el fármaco, disminuye la velocidad de absorción o disminuye la absorción del fármaco. O hay otros de que si te los tomas en ayunas, disminuye también su absorción por el pH que tiene el jugo gástrico en ese momento. Entonces, es algo que deben de tener en cuenta con la vía oral. También tenemos la vía sublingual. La vía sublingual es muy rápida. No sé si, o sea, creo que uno de los fármacos más comunes es el ketorolaco sublingual, que se lo toman, pues, nada más te lo pones debajo de la lengua y luego te puede empezar a hacer efecto. ¿Y esto por qué? Porque de la mucosa pasa a las venas y cae directo a lo que es la vena cava superior. De la vena cava superior pasa a lo que es la circulación sistémica y te empieza a hacer un efecto muy rápido. Ahora, ¿qué característica tiene la administración por vía sublingual? Que no se va a inactivar con el efecto de primer paso. ¿Y esto por qué? Porque a diferencia de la vía oral, que tiene que pasar por el estómago, por el intestino, y de ahí pasar a la circulación, esta no pasa, esta se va directo a la circulación sistémica y ya no hay posibilidad de que caiga en el sistema porta y que se vaya al hígado y que se metabolice. Entonces, este fármaco hay menos probabilidad de que sufra la inactivación por el efecto en primer paso. También tenemos lo que es la vía dérmica. Esto es muy deficiente, o sea, necesitan ser fármacos muy liposolubles con un vehículo graso. Realmente, como que el ejemplo más común que pues yo conozco son los parches anticonceptivos. Nada más, o sea, no es tan importante, creo que las más importantes son la oral y la sublingual.
Y también les quise poner la vía rectal. La vía rectal pues casi no se utiliza, o sea, realmente si ven en su libro solo dice que es cuando los pacientes no pueden ingerir por la vía oral, ya saben, no sé, que estén en coma, que estén dormidos, etcétera, pero pues que a quién le gustaría de que le administren algo por la vía rectal cuando hay otras vías más importantes, ¿no? Entonces, pero algo muy importante que a mí se me hace muy importante es que la vía rectal tiene una absorción complicada y la tiene por la vascularización que tiene el recto. ¿Y esto por qué? Porque ya saben, o sea, que la sangre de las venas, pues, de las venas rectales, pues son las venas hemorroidales, las medias, las inferiores y las superiores. Y cada una tiene una distinta, termina en distinto lado. Por ejemplo, las venas hemorroidales medias y las inferiores drenan en lo que es la vena cava inferior. Entonces, si tú le administras un fármaco por vía rectal, puede que se vaya a la vena cava inferior y sí haga su efecto. Pero también las venas hemorroidales superiores drenan al hígado. Entonces, si drenan al hígado, ¿qué va a ocurrir? El efecto del primer paso. Exacto, y se inactiva. Por eso esa absorción es complicada y es, o sea, la puse porque pues, no la van a ocupar ni nada, o sea, tal vez se puede ocupar en niños o cosas así, pero para que entiendan el efecto del primer paso, que tal vez por el hecho de, incluso el drenaje de cada lugar puede afectar cómo se va a dar la absorción de este fármaco, o si sí va a actuar al final de todo. Y de ahí, pues nos vamos a pasar a lo que son las vías inmediatas o como son o que es la intradérmica, subcutánea y todo eso. Esperen a que pase la diapo. ¿Alguna duda hasta ahorita? Ok. Ok. Entonces tenemos a lo que es la intradérmica. Realmente, pues se usan dosis muy pequeñas, o sea, son dosis que, estas dosis no es como para absorberse, y normalmente puede ser en la cara anterior del antebrazo. Realmente estas inyecciones intradérmicas pueden ser, por ejemplo, para, ¿alguno de ustedes tiene alergias que le han hecho como que pruebas para alergias? ¿A ninguno de ustedes le ha pasado? A mi hermano, bueno, a mí me tocó ver las pruebas de mi hermano. O sea, yo no, pero sí pude ver cómo le hicieron esas de que le andaban pique y pique y a ver con qué reaccionaba. Ajá, ok, entonces esas se pueden utilizar una inyección intradérmica, o sea, se hace más como para diagnóstico, que le pueden inyectar distintos, no son antígenos, ay, no recuerdo el nombre, pero distintas sustancias para ver si el cuerpo reacciona a ellas, porque son dosis muy pequeñas, no se absorben, o sea, no le pueden causar algún problema, se usan más para diagnóstico. De ahí tenemos inyecciones subcutáneas. Las inyecciones subcutáneas pueden ser en la cara externa del brazo, del muslo, la cara anterior del abdomen. ¿Alguien sabe cuál es como que la inyección subcutánea más común o la que más se utiliza? O sea, ¿qué se inyecta? Un fármaco importante que se inyecte por esta vía. La insulina. Exacto, la insulina. Normalmente, pues, esto lo van a ver ya en quinto, pero a estos pacientes lo que haces es que cuando ya no les funciona lo que es, por ejemplo, los hipoglucemiantes orales, en estos pacientes que tienen diabetes mellitus, empiezas a administrarles insulina, pero no se lo puedes administrar todo en un solo lado. Entonces, lo que haces es, tal vez empiezas con la cara externa del muslo, te vas a la del abdomen, o sea, te vas en distintos lados, pero siempre subcutánea, para que tenga una absorción ideal. Creo que es lo más importante, que pues, la insulina se administra a través de esta vía, y estos son los lugares en donde se administran. De ahí tenemos la inyección o la aplicación intravenosa o intravascular, perdón, que es una de las más rápidas y una de las más utilizadas, por ejemplo, para situaciones de emergencia. ¿Y por qué? Porque una vez de que tú ingresas a lo que es la circulación sistémica, puedes llegar a tener efectos de este fármaco en 15 segundos. Generalmente se pueden utilizar en emergencias, como en embolia o en trombosis venosa, y generalmente se ocupa la vena cubital. Nosotros, creo que sí es la intravenosa, que nosotros, no sé si les habían mencionado ustedes, que ya pues vamos a empezar a regresar más o menos a lo que son las prácticas de laboratorio. Una de las prácticas que vamos a tener es acerca de las vías de administración, así porque sí las llegamos a tener, ojalá que sí, porque nuestro doctor nos dijo, el doctor Humbertito dijo que por noviembre piensa de que nosotros podamos regresar en grupos de 10 o 15. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una prueba con lo que es la administración de las vías inmediatas. Otra de las administraciones es la intramuscular. ¿Ustedes saben inyectar ya por vía intramuscular? Okay. Bueno. Sí. Bueno, yo sí. Ok, bueno, pues los que no saben, les sugiero de que, pues, que alguien más les enseñe o
que les muestre cómo se hace todo eso, porque pues ustedes ya deberían de empezar a practicar para poder inyectar intramuscular. O bueno, para hacer ya mínimo aplicarles esas inyecciones a sus familiares. Pero normalmente esta inyección es en la región glútea, principalmente en la deltoidea casi no, o pues en la deltoidea ustedes ya lo vieron con la vacuna del COVID. Depende mucho del flujo, y esto porque esas inyecciones normalmente son porque hay una mala absorción, estos fármacos van a tener una mala absorción oral o necesitas un efecto un poco más rápido. También, tanto con esta como con las demás, evitas un efecto de primer paso hepático. Y de ahí nos pasamos a lo que es, ya vimos lo que son las vías de administración, vamos a ver lo que es la cinética de absorción. ¿Alguien sabe qué es cinética de absorción? ¿No saben? Sí, no saben. No, la verdad no. Ok, pues va a ser la velocidad con la que cuando ustedes vean cinética, interprétenlo como la velocidad. En este caso, si estamos viendo cinética de absorción, estamos hablando de la velocidad con la que se absorbe un fármaco. Esperen que se pase la guía. Pero pues de una vez les voy diciendo que van a haber distintas cinéticas de absorción o maneras en las que se absorbe un fármaco. Todas estas gráficas pues no se las voy a preguntar, son un poquito pesadas, nada más, como les dije, hay dos tipos de cinéticas de absorción, las de primer orden y las de orden cero. Solo quiero que sepan que las de orden cero, la lineal, es la más ocupada por los fármacos. Y otra característica de la velocidad de absorción, o otro concepto, es la semivida de absorción. ¿Alguien sabe qué es la semivida de absorción? ¿El tiempo que tarda? Exacto, pero el 50% de un fármaco. Siempre quédense con eso. Cuando vean semivida, hablamos del 50% de algo. Por ejemplo, si vemos semivida de absorción, significa que estamos viendo el 50% de la administración de ese fármaco. Si vemos semivida de eliminación, vamos a ver el tiempo en el que se tarda en eliminar el 50% de ese fármaco. Entonces, aquí pues viene algo muy característico, que a mayor semivida hay menor velocidad de absorción del fármaco. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, a mayor semivida, es decir, el tiempo en el que tarda en absorberse el 50% del fármaco, pónganlo ustedes, si un fármaco tarda 10 horas en absorberse el 50% y hay otro que tarda 10 minutos en absorberse el 50%, ¿cuál es más rápido? ¿El de 10 minutos? Exacto, es porque hay mayor velocidad de absorción de ese fármaco. Entonces, cuando vean semivida, pues es mayor tiempo para el 50% de ese fármaco. Entonces, si hay mayor tiempo de que se absorbe el 50% de ese fármaco, eso quiere decir de que la velocidad con la que se está absorbiendo es muy lenta. Entonces, es como que para que entiendan un poquito esa frase. Creo que es lo más importante sobre cinética de absorción, que solo sepan como que qué es la cinética, que es velocidad, y qué es la semivida de absorción, porque eso lo van a estar viendo en todos lados. Y que la más común, como que la forma más común en que se absorben es la cinética de absorción de orden cero, nada más. Una pregunta, semivida y vida media es lo mismo, ¿verdad? Sí, sí es lo mismo. Ahora, vamos a ver lo que es biodisponibilidad. ¿Alguien sabe qué es biodisponibilidad? Es la cantidad de fármaco que ya llega a la circulación sistémica. Exacto. Entonces, una vez que, no sé si recuerdan la tablita cuando estábamos hablando sobre, creo que Gema, o no sé quién era, que se estaba tomando el ketorolaco, el periodo de latencia, en lo que incrementaba lo que es la concentración del plasma, la concentración plasmática del fármaco. Entonces, eso es lo que habla, más o menos eso es biodisponibilidad, la cantidad del fármaco que llega a la circulación sistémica. Como pueden ver, va a haber en las administraciones por vías inmediatas, ya sea en la intramuscular, intravenosa, todas estas, la biodisponibilidad va a ser muy alta. Por ejemplo, pueden ver aquí en la intravenosa, que es la rojita que tienen en el lado izquierdo, la concentración es muy alta y tarda muchísimo pues en bajar, o sea, conforme va aumentando el tiempo. Pero hay otras, por ejemplo, en la rectal, en donde les dije que la absorción era muy irregular, era muy complicada por el hecho del drenaje venoso. En ese caso, la biodisponibilidad, es decir, la cantidad del fármaco que va a llegar a la circulación sistémica va a ser más baja, porque pues ya les dije lo de las venas hemorroidales, medias e inferiores y lo de las superiores, y por eso es que hay una biodisponibilidad tan baja. También lo pueden ver en la oral, por ejemplo, en la oral hay mayor biodisponibilidad, pero esta depende. Cada que vean los fármacos, no sé si, bueno, creo que el F creo que ya empezó a ver fármacos, pero cuando empiecen a verlos, chequen la biodisponibilidad del fármaco. ¿Esto qué nos quiere decir?
de que si nosotros administramos ketorolaco por vía oral, tal vez el 60 o al 80% al final va a llegar a la circulación sistémica y eso es lo que va a ejercer el efecto. Y por ejemplo, en cambio, si administramos un ketorolaco sublingual, tal vez sea un 90-95% que se absorba al final. Entonces, como pueden ver, las vías de administración influyen muchísimo en en qué cantidad del fármaco va a llegar al final a la circulación sistémica. Entonces, es como que lo importante de biodisponibilidad. Creo que ya son las 1:52. Creo que nos vamos a quedar aquí en distribución para ver el miércoles distribución, metabolismo y excreción, para no saturarles tampoco y para no apurarme más, porque creo que voy rapeando. Entonces, nos veríamos el miércoles. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Es que, bueno, el doctor Humberto nos había dicho que la cinética de absorción que era más común era la de primer orden. ¿Ah, sí? Ajá, sí nos había. Sí, dijo que en anestesiología se usaba más la de orden 0 con una dosis de impregnación y ya con otra dosis de mantenimiento. Ah, ok. Ah, bueno, pues entonces queda la de primer orden. La verdad es que tiene mucho que no lo leo, pero sí, pero supongo que sí. Pero entonces creo que la de orden 0, la lineal, sería entonces creo que la más ideal. Creo que sí es lo que había dicho el doctor Humberto, ¿no? Que la de orden 0 es la más ideal para en un fármaco, pero es la de primer orden la que se utiliza, o la que más se utiliza en los fármacos. Ok, bueno, entonces quédense con eso. Primer orden la que más se utiliza. Perdón. ¿Tienen otra duda? Creo que ya no. Todo Ok, muy- entonces nos vemos el miércoles a la misma hora para que terminemos lo de farmacocinética, ¿va? Vale, muchas Gracias. Gracias. El miércoles. Vale. Adiós. Gracias. Bye.